Esto habla también un poco de la salud mental que atraviesa a los argentinos y a las personas que necesitan o dan la mano a una herramienta como la psicología, las sesiones terapéuticas. Pero ¿qué pasa? Hay recorte también presupuestario, hay aumento de las prepagas y a la pérdida del poder adquisitivo también impacta en cuánto nos puede salir una sesión o un tratamiento psicoterapéutico. ¿Qué pasa? Hay más consultas ahora para ir a la psicóloga a abordar un tratamiento, pero sin cobertura social. De esto se trata nuestro próximo móvil. Vamos a hablar con Luciana Girardi, presidenta del Colegio de Psicólogos Delegación Río Cuarto. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Paula. Tal cual lo decías, con Luciana Girardi vamos a estar dialogando para ver cómo es la situación aquí en la ciudad de Río Cuarto. Cada vez más gente se está atendiendo sin obra social. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo es la demanda? ¿Si ha crecido? Y a su vez está esta situación que ya están marcando precisamente el Colegio de Psicólogos de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo es el cuadro de situación aquí en Río Cuarto? ¿Ha aumentado la atención sin obra social? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad, por dos partes, ¿no? O sea, creo que la demanda en la salud mental y sobre todo terapéutica ha aumentado, ¿sí? Venimos con un aumento progresivo desde hace un tiempo, además de lo habitual, por las circunstancias posiblemente de los factores externos que como sujetos atravesamos. Pandemia, pospandemia, hoy crisis social y económica, que eso también habilita muchas veces la apertura o la posibilidad de una necesidad de la salud mental. Y por el otro lado tenemos hoy otro escenario, la verdad que preocupante, ¿sí? La verdad, que es la dificultad que estamos teniendo, que están teniendo las personas con el tema de sus obras sociales. Muchos porque el aumento de las prepagas ha disminuido, se ha aumentado, la baja del servicio por atender a otras prioridades económicas de una familia o de una persona que no pueda llegar a cubrir esa cuota. Como así también aquellas personas que tienen obra social, es la cuestión que tenemos como colegio y como profesión de psicología con el pago, digamos, arancelario, con los honorarios, que cuesta cada vez más negociar que se abone lo que realmente estimamos como mínimos éticos de nuestro trabajo, que sería como un tercer conflicto o un épico para poder resolverlo. En el caso de las obras sociales la brecha cada vez se hace más grande, ¿no? Hay un congelamiento de salarios por allí, va poco los ítems de salud, cada vez se hace más grande esa brecha. Exactamente. Creo que, digamos, desde psicología, ¿no? Desde nuestra profesión, desde mi trayectoria hace mucho tiempo en el Colegio de Psicólogos, que trabajamos en esto de los convenios, del trabajo de no precarizar nuestra profesión. Es un trabajo difícil, digamos, complejo habitualmente. En estas circunstancias económicas se complejiza aún más, ¿sí? Por lo que usted planteaba. Una cosa, digamos, hay obras sociales que dependen de paritarias, prepagas que dependen de si tienen afiliados o no tienen afiliados, pero también una brecha que ya se venía observando de que tenemos todavía como muy insertado, al menos en nuestro país y como sociedad, ese modelo todavía hegemónico de salud, ¿no? Y que la salud mental o ir al psicólogo sigue siendo un lujo o un privilegio o una cuestión de extrema urgencia cuando hay una patología mental, cuando en realidad es lo más importante cuando somos un sujeto integral, ¿no? Es decir, no enfermamos quizás de lo físico si tenemos un orden, un equilibrio entre nuestra salud mental y nuestro cuerpo. Esa brecha que se viene observando, digamos, está presente desde hace mucho tiempo. Cuando existe una cuestión de crisis económica también se amplía más o se acrecienta más, porque las negociaciones tienen que ver no solamente con una cuestión económica, con decir no hay dinero o no se puede más de lo que podemos abonar, pero también es de qué posición yo observo y miro el trabajo en salud mental, ¿no? Que siempre sería casi como una cuarta variable, claro, ¿no? Digamos, como, porque tuvo el paradigma de la mirada de salud, pero no así de obras sociales o del Estado. Competencia, ¿no? De decir, los médicos, o sea, otra parte de la salud, o especialistas, no son traumatólogos, como que tendría como otro tipo de mirada a un psicólogo. Y en realidad estamos trabajando todos
en salud. Entonces eso también complejiza. Pero creo que como colegio de psicólogos y como parte de esta profesión, sí vemos y observamos y hasta incluso, uno transita, ¿no? También somos ciudadanos que atravesamos este momento que estamos viviendo en nuestro país, fundamentalmente, en el mundo también, pero en nuestro país, que no es una situación fácil, ¿no? Donde además a veces de carencias, de otro tipo de necesidades básicas, ¿sí? Muchos pacientes han tenido que a lo mejor quizás dejar sus espacios terapéuticos por no tener más cobertura en salud mental de su obra social porque no la tienen más, o porque el que iba particular también los costos hoy no pueden ser afrontados de una manera regular. Obviamente que en eso siempre como psicólogos, ¿no? Como analistas también buscamos la cuestión de cómo poder estructurar terapias o acompañamientos de espacios de tratamientos que no se corten con diferentes encuadres, pero también hay realidades que no se puede afrontar. O sea que hay demanda, ¿sí? Porque es necesario, porque cada vez quizás aparecen problemáticas a resolver y que como sujetos solos no se pueden, y a su vez es como yo afronto eso, ¿no? ¿Cómo lo puedo sostener? Desde el lugar del paciente, del usuario, de la comunidad en general, y también desde nuestro lado como profesionales, cómo sostenemos también nuestra profesión, que no es fácil, económicamente también no es fácil, ¿no? O sea, es decir, los gastos que uno tiene como profesional para poder trabajar también aumentan, ¿sí? Implican un egreso mayor a lo que también percibimos en nuestro trabajo. Y también somos sujetos ciudadanos que también nos atraviesan el momento que estamos viviendo y también necesitamos de nuestro espacio terapéutico. Es decir, es una cuestión que la salud mental vemos que en una crisis pareciera que tiene ese referente de lo importante que es tener un equilibrio para poder afrontar factores de estrés, ¿no? Son momentos de retracción, de cuando, digo, con la participación del Estado, por así los mismos ajustes. Los indicadores en Córdoba hablan de los últimos 3 años, quizá la pandemia fue como un vertebral también en las cuestiones de salud mental. ¿Cuándo lo empezaron a percibir aquí en Río Cuarto? Tal cual, y me parece importante eso que usted aclara, ¿no? Porque si bien estamos diciendo hoy, estamos dando un análisis o una conclusión, realmente una conclusión, porque esto no es desde diciembre de que tuvimos, no sé, un nuevo cambio de presidente, entonces las políticas nacionales afectan a lo provincial, porque en nuestra provincia de Córdoba, tal cual, como dice los datos, hace más de 3 años, y podríamos decir quizás la crisis muy compleja hace 3 años, pero venimos en crisis, ¿sí? De salud mental pública. El acceso a la salud mental pública en nuestra provincia es un tema histórico, ¿no? De deficiencia, podríamos decirlo así, de ausencia del Estado, donde no se puede dar la respuesta que quizás la población necesitaba. Mucho más aún en una instancia que vivimos donde es más necesario y donde más se vacía, posiblemente vemos este resultado, ¿no? Que la gente, si no tiene una obra social o si una persona no tiene el dinero para poder afrontar un espacio particular, tampoco tiene en el Estado público, ¿no? Porque si bien se trata de abastecer lo mínimo, ¿sí? Con poquitos profesionales, eso nunca fue suficiente para la demanda que existe, incluso en nuestra ciudad de Río Cuarto. Tenemos un hospital con un área de salud mental donde, al menos de nuestra profesión, psicólogos son mínimos los puestos, y después también la parte de psiquiatría, que tiene una demanda importantísima y donde los profesionales y trabajar en estas áreas también implica un desgaste físico, mental del profesional, que requiere tener un espacio de mirada de eso, ¿no? Cuidado. Y después tenemos lo público a nivel municipal, donde tenemos dispensarios. En nuestra ciudad tenemos dispensarios, pero también donde no en todos los dispensarios hay un profesional psicólogo, donde también la precarización laboral en esta ciudad, en esos lugares de espacio, no es de diciembre del 2023, cuando tuvimos un cambio de gobierno. Hace muchísimos años atrás, de que nuestros profesionales que trabajan en esos espacios son monotributistas, ¿sí? O becarios, con figuras bastante precarizadas, y con
salarios o mínimos éticos por debajo de lo que plantea un colegio de psicólogos, por ejemplo. Entonces, eso también es un problema que acrecienta más en esta circunstancia y donde eso tampoco da cobertura a aquellas personas que no pueden tener un acceso por una prepaga, una obra social o particular. Luciana, ¿han visto, uno observa particularmente, pero muy de afuera, si se ha logrado visibilizar esos temas? Digamos, muchas de las veces las cuestiones que atañen a la salud mental parecía que estaban bajo la superficie. En los últimos años ha habido marchas, movilizaciones. Me parece que está más visible, si se quiere. ¿Perciben eso? Sí, percibimos eso, la visibilización, y también percibimos, al menos en nuestra ciudad, que trabajar a veces como en conjunto y en redes, o sea, desde diferentes colegios profesionales. El año pasado, cuando empezó a surgir, bueno, estaba escuchando recién la nota anterior, que en la cuestión de discapacidad, que empezaba a verse y a visibilizarse el problema, ¿no?, que venían trayendo los profesionales en discapacidad. Estamos hablando de un año atrás, o sea que tampoco fue diciembre en adelante del 2023. Y también fue todo un apoyo en los diferentes colegios, organismos, ¿sí? Hoy en Río Cuarto hay una red de salud mental, o al menos se está conformando una red de salud mental donde participamos los colegios profesionales, organizaciones de comunitarias, cedronales y de espacios donde atañen a la salud mental. Y realmente esto nos permite, ¿no?, que la visibilización de la conflictiva se escuche más. No debería ser así, pero bueno, eso ha dado un buen resultado. Y creo que este año tenemos un gran desafío, importantísimo también en nuestra ciudad, de que esto sea cada vez más visible y de encontrar respuestas desde lo público, desde lo privado y del acompañamiento entre todos para poder dar respuestas a estos conflictos, a esta demanda que se está necesitando en salud mental en nuestra ciudad, que es importante. Gracias, Luciana, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Pauli, la voz de Luciano Girardi, de lo que tiene que ver, de lo que concierne aquí con el Colegio de Psicólogos de la ciudad de Río Cuarto, con los datos que teníamos de la provincia de Córdoba, donde había más atención, por un lado, por allí con mayor precariedad la situación de las obras sociales, por el otro. Diferentes variables fueron confluyendo a lo largo de estos 3 años, como decía precisamente Luciana Girardi, esos datos que son ciertamente consonantes con lo que ocurre aquí en Río Cuarto. Volvemos a estudios. Gracias compañeros, ya volvemos con ustedes. Mientras tanto, antes de la pausa, la recomendación viene por parte de Superviel, que te recuerda que sigue con vos y a tu lado, al lado de tu pyme, y que ofrece para que puedas expandirte un préstamo de hasta 10 millones de pesos para que puedas expandir tu pyme. Pero consulta más en superviel.com.ar.